Todavía había un círculo, una larga línea horizontal y dos líneas debajo de él, pero donde la tercera y más baja línea había cortado la parte inferior del círculo, ahora fue reemplazada por un largo contorno de forma ovoide, con un círculo sólido en el centro de esa forma. Y mientras miraba, algo oscuro manchó la pared de madera blanca al lado de la puerta. Tal vez estaba viendo cosas o reconociendo un patrón donde no había ninguna, pero parecía como si hubiera una huella de mano contra el marco de la puerta. Una palma central oscura con dedos largos y de aspecto irregular que se extendían hacia el pomo de la puerta. Mis ojos lo absorbieron y ese ruido agudo y retumbante en el borde de mi audición pareció intensificarse, llenando mis tímpanos. Encontré mi mano derecha levantándose, extendiéndose lentamente hacia esa huella de la mano, mis extremidades temblando, mi cuerpo temblando, mis órganos y mi corazón y mis pulmones retumbando y temblando y convirtiéndose en ese ruido, hasta que no escuché nada más y no vi nada más cuando llegué, la palma desesperadamente queriendo presionar la negrura de su mano. El dolor explotó en un costado de mi cuerpo y fui lanzado hacia un lado, extendiéndome sobre el porche, con las muñecas y la cabeza golpeando contra la madera como una muñeca de trapo. Uno de los miembros de la manada de alces había subido al porche y se alzaba sobre mí, con astas ensombrecidas contra el cielo gris detrás de él. Me miró fijamente mientras jadeaba en busca de aire en el suelo, con hielo en los pulmones, la cabeza llena de dolor y las costillas magulladas. La voz de Jai parecía susurrar desde lejos. «¿Se ain tan plat?» Yo joder, nada. Solo necesito salir de aquí rápido. El alce me resopló y percibí una nota despectiva en su aliento pesado, antes de que retrocediera del porche y se parara en el césped frente a la mansión, observándome impasible. Me puse de pie y me acerqué a la puerta, apartando la vista de la grotesca huella de la mano y alcanzando el pomo de la puerta. Noté con inquietud los nombres de todos mis amigos tallados en la madera, y en la parte superior del círculo, donde Elia había afirmado que estaba su nombre, ahora vi el nombre de Catherine. Abrí la puerta. La mansión se expandió a mi alrededor, enorme. El techo era tan alto como una catedral, con puntas arqueadas y vértices en ángulo, nada parecido a lo que podría haber parecido desde afuera. Todo estaba pálido, blanco, pero había una oscuridad insidiosa que colgaba pesada, fusionándose en cada rincón y grieta y asentándose, como si esperara a que yo hiciera algo. Debido a su arquitectura única, había esquinas por todas partes, no solo en las paredes sino también en el techo, que se inclinaba y se inclinaba, se arqueaba y se doblaba y se encontraba nuevamente en altos picos que apuntaban hacia el cielo y más allá. El enorme espacio estaba decorado con muebles extraños que no podía identificar y, una vez más, parecía haber bordes adicionales en las cosas, como si estuviera mirando una de esas imágenes de Magiqueye donde las ilusiones surgen de espacios planos. Inmediatamente tuve dolor de cabeza mientras mis ojos intentaban darle sentido a todo y no pudieron. Había dos escaleras que bordeaban las paredes y conducían a un balcón en el segundo piso y a pasillos oscuros más allá. Delante de mí, en el otro extremo de la gran entrada, parecía haber una estructura enorme y amenazante, una estructura a la que sentí una aversión inmediata. Una repulsión enfermiza y profunda me sacudía cada vez que mis ojos intentaban concentrarse en ella. Parecía un lío enredado de ángulos y formas que se movían con un propósito lento y ondulante desde el rabillo del ojo, pero cuando me acerqué a mirarlo, se quedó quieto, una estatua indescifrable en una habitación indescifrable. En su base, encorvado en una pelota curvada, había alguien que se parecía a Elia. Jai. Veo a Elia. Jesús, ella todavía está aquí. Mantuve mis ojos en su forma, negándome a mirar más la gran estructura frente a la cual estaba acurrucada. Me estoy moviendo hacia ella. Tal vez si la saco de aquí, todo esto terminará. Un susurro confuso silbó en mi oído. Sonaba como Jai, pero era como si estuviera hablando por encima de un walkie-talkie que funcionaba mal y solo podía entender cada palabra. Cuidado, escuché a través de la estática. Elia, susurré bruscamente a medida que me acercaba. Elia. Es Kat. Ella estaba murmurando para sí misma. Palabras ininteligibles intercaladas con lo que sonaba como mi nombre. Me acerqué un poco más a ella y extendí los dedos para agarrarle el hombro. Si pudiera sacarla de aquí, volver al claro y hacer que Jai nos sacara. Mis dedos tocaron su hombro, justo cuando sus palabras murmuradas finalmente se despejaron y se volvieron claras. La curiosidad mató al Kat. Entonces ella se desenroscó y se giró para mirarme. Era el rostro de Elia, pero sus ojos eran insondables, completamente negros, no vacíos, sino llenos de una inmensidad y un vacío interminable tan profundo que me aterrorizaba.
Me sentí como si estuviera mirando un cielo nocturno sin luna, pero en lugar de estar de pie en el patio trasero de mi casa, había salido más allá del cielo, más allá de las estrellas y los planetas, como si todo lo reconocible y cálido estuviera detrás de mí y yo estuviera justo en el borde donde solo quedaba la negrura. Lo miré fijamente y él me devolvió la mirada. Le arrebaté la mano como si me hubieran quemado y ella se levantó lentamente para mirarme. Ella seguía repitiendo la frase «La curiosidad mató al cat» y mientras se enderezaba sobre sus pies, inclinó la cabeza hacia un lado, como si escuchara algo lejano, pero luego, siguió adelante, su cabeza se inclinó cada vez más hacia un lado, hasta que estuve seguro de que su cuello se rompería, y siguió adelante, girando en un horrible círculo en cámara lenta, esos ojos me miraban fijamente, hasta que su cabeza giró por completo y su barbilla apuntó hacia el techo, mientras su largo cabello colgaba por la parte delantera de su cuerpo. Su boca se abrió de par en par, la inmensidad sensible del abismo más allá de la caverna de su boca, y gritó, múltiples voces llorando en una agonía y rabia que me sacudió hasta lo más profundo. Yo corrí. Nunca antes ni después había sentido un terror tan cegador. No había ninguna razón, ningún plan, ninguna estrategia hacia dónde iba. Simplemente me lancé hacia cualquier espacio vacío disponible que pudiera llevarme, con los pies golpeando contra las tablas blancas del piso mientras corría hacia el frente del edificio. La puerta negra se cerró de golpe cuando la alcancé y solté un grito estrangulado e impotente, probando la perilla una vez antes de soltarla porque la puerta se negaba a moverse. Me di la vuelta y corrí hacia las escaleras, con la forma retorcida y encogida de Elia abriéndose camino hacia mí en un medio paso tartamudo. Subí las escaleras, 2 escalones a la vez, con las piernas y los pulmones ardiendo. Se me llenaron los ojos de lágrimas y la visión se volvió borrosa. Escuché un crujido horrible. Cuando llegué a lo alto de las escaleras, me giré para mirar hacia atrás. La forma de Elia había llegado al escalón más bajo, y había caído hacia adelante, agarrándose a sus brazos, con las extremidades alargándose en proporciones horribles a medida que comenzaba a subir cada escalón con una velocidad sobrenatural, con su cabeza horriblemente girada tambaleándose de un lado a otro de manera grotesca. Su boca todavía estaba bien abierta, todavía gritando sin palabras ante mi forma en retirada, y me di la vuelta y corrí por el oscuro pasillo. El techo era alto y las sombras se extendían sobre mí hasta la nada. Me lancé a la vuelta de la esquina, al final del pasillo, solo para encontrar otro tramo de pasillo frente a mí. Con Elia detrás, corrí, más hacia la oscuridad, mientras los gritos enfurecidos de Elia resonaban a mi alrededor. El retumbante sonido de fondo se había vuelto más intenso, pulsando a través de mí y haciendo vibrar mis huesos mientras rebotaba en las paredes y patinaba en las esquinas, sin aliento. No importaba cuántas ráfagas de velocidad acelerara, cuántas veces pensara que la perdería, pronto volvió a seguir mi rastro, arrastrándose como un animal sobrenatural, con largas piernas y brazos estirándose, avanzando. Miré hacia atrás, el terror se elevaba de nuevo cuando la vi derrapar en la esquina que acababa de despejar, y cuando giré la cabeza, con el rabillo del ojo, vi un atisbo de color. Un destello de rojo intenso en la oscuridad. A mi derecha, al final de un pasillo lateral, estaba la puerta roja. Debería haberlo cuestionado, pero no hubo tiempo. Me precipité hacia él, Elia me agarró los talones y extendió la mano hacia el pomo de la puerta, girándolo en un instante y abriéndolo. La luz entraba por la puerta, iluminando el pasillo, y cuando me giré para cerrar la puerta de golpe, vislumbré a Elia estaba arrastrándose por el techo, con las manos y los pies agarrando la madera oscura mientras su rostro, ahora con el lado derecho hacia arriba debido al ángulo, colgaba, casi al nivel del mío. Su boca se partió en una sonrisa malvada. La curiosidad mató al. Cerré la puerta de golpe, apoyándome con fuerza en ella. Golpe. La puerta tembló violentamente, traqueteando contra mi espalda. Cerré los ojos y presioné con más fuerza contra ellos, con los labios apretados para sofocar mis propios gritos. Golpe, golpe, golpe. Vete, vete, vete. Después de unos momentos, la puerta finalmente se quedó quieta. Todo sonido del otro lado cesó. Me quedé de pie, empapado en sudor y sin aliento, en el patio dorado al que siempre entrábamos cuando pisábamos a través de la puerta roja en el pasado. Edificios increíblemente altos se alzaban muy por encima de mí, brillando a la luz de una profunda puesta de sol carmesí. El aire se estaba enfriando, pero los ladrillos y las paredes brillantes que me rodeaban irradiaban el calor ambiental de un día largo y caluroso que estaba llegando a su fin. «Jai», dije roncamente. «Jai, ¿puedes oírme?» «Sí». «Dios, finalmente, ¿estás bien? ¿Qué está pasando?»
Has estado balbuceando tonterías e hiperventilando durante los últimos 5 minutos. Estaba a punto de enviar a alguien a llamar al 911. Ella es. Una ráfaga de viento caliente me sacudió el cabello y me acarició la cara. Una sombra pasó sobre el patio y me acobardé, mirando hacia arriba mientras una forma oscura caía repentinamente del aire sobre el pavimento adoquinado frente a mí. Un búho, enorme, casi tan alto como yo, raspó sus garras contra la piedra dorada. Me inclinó la cabeza 1, 2 veces, y luego pareció temblar, sacudir sus plumas, moviéndose incómodamente y entonces la cabeza de una mujer se desplegó, erguida, mucho más alta que yo, las plumas del búho se posaron y cubrieron su cuerpo como un fino vestido. Dobló un par de alas contra su espalda. Sus ojos eran increíblemente grandes, casi llenos de iris rojos luminiscentes inyectados con oro, enormes pupilas negras inmutables que se tragaban el medio. Cat, ¿qué pasa? ¿Qué ves? Sus labios carmesí se curvaron en una sonrisa. Su voz era de otro mundo, intensa, tan extraña que me puso los pelos de punta en el momento en que habló. Te he estado esperando. Cat, susurró la voz de Jai. Cat, ¿qué ves? Dame un segundo, le susurré. La mujer caminaba de un lado a otro frente a mí. Parecía tener dificultades para permanecer completamente quieta. Mientras sus ojos permanecían absortos y enfocados en mí, su cabeza se movía de un lado a otro ante cada ruido, inclinándose casi imperceptiblemente contra la brisa. Sus alas se movían y se erizaban constantemente, dando la impresión de una energía incansable y un poder intenso mantenido a raya. Eres más joven de lo que esperaba, ella dijo después de un momento. Todavía no soy mujer. Pero el olor de tu sangre es mucho más antiguo. Oh Jesucristo, el olor de mi sangre. Mis rodillas casi se licuaron. Su presencia era aplastante, como si estuviera frente a cada líder de cada país importante del mundo y me obligaran a dar un discurso sobre un tema para el que no había estudiado. Todavía estaba presionado con fuerza contra la puerta roja y me negué a avanzar hacia su envergadura. Yo tragué saliva, aclarándome el repentino nudo en la garganta. Pido disculpas, pero no sé qué significa eso. A ella pareció parecerle gracioso. Eres realmente un jovencito. Y, sin embargo, usted y los demás deambulan por estas extensiones con relativa facilidad. Te hemos observado desde que cruzaste esa puerta. Su mirada se dirigió a la puerta roja detrás de mi espalda, y luego a mi cara, revelando un interés evidente en sus rasgos. Tienes algo que sería muy valioso para muchos aquí. No sabía qué decir al respecto. Abrí la boca para preguntarle qué quería decir, pero de repente inclinó bruscamente la cabeza hacia un lado, con las pupilas contrayéndose hasta pequeños puntos negros en un mar de rojo y dorado. Invade. Todo lo que hayas hecho para perturbarlo, ahora presiona su influencia entre las extensiones. Su mirada se dirigió hacia mí. ¿Estás aquí para limpiar tu desastre, no? Sí. Ese es el objetivo. Sentí absurdamente que había olvidado algo extremadamente importante cuando hablé con ella. Como si estuviera involucrada en una broma interna en la que esperaba que me uniera a ella, y sin embargo no sabía qué era. Se acerca, sacudió la cabeza, las plumas ondearon alrededor de su rostro por un momento y sus alas se expandieron. Quizás sepa que estás aquí. Me canso de sostener esta forma, pero te daré esto. Que su puerta y su ser están intrínsecamente conectados. Es un ser de puertas de entrada, de pasajes, de lugares intermedios y no intermedios. Lo que le haces a su puerta, lo haces a su ser. Ella se estremeció antes de que pudiera decir una palabra, se estremeció y se encorvó hacia adelante, y en una ondulante onda de plumas, la mujer había desaparecido y el búho parpadeó hacia mí, con el pico perversamente enganchado parpadeando en el eterno atardecer. Agitó sus alas en un poderoso ritmo descendente y se elevó del suelo, elevándose más alto antes de limpiar el horizonte de edificios y desaparecer, despegando hacia el crepúsculo. Jai, dije en voz baja cuando ella se fue. Creo que tengo una idea. C.S. Ain Tamplat. Te lo diré, te lo prometo, pero ten paciencia conmigo. Quizás no pueda hablar mucho. Salí corriendo ligeramente, manteniendo los ojos bien abiertos ante cualquier cosa que pareciera fuera de lugar en este mundo rojo y dorado. Cada pocos momentos, una sombra caía sobre mí mientras una forma oscura volaba por encima entre los edificios. Como cada vez antes, cuando habíamos explorado el mundo detrás de la puerta roja, me observaban desde la distancia. Me pregunté si era solo la mujer búho mirando, o si había más como ella muy por encima de mí en el cielo. Y luego, cuando llegué a un mercado abierto, vacío de puestos o seres, lo escuché. Un estruendo bajo, con un sonido más entrecortado superpuesto. Mierda. Está aquí, Jai.
No tengo mucho tiempo. Salí al centro del mercado vacío, giré en un círculo lento y observé los edificios y las puertas cercanas. Cuando lo digo, necesito a todos en el círculo, incluyéndote a ti, para imaginar la puerta verde en tus mentes. Intenta no pensar en nada más que en la puerta verde. ¿Lo tienes? Está bien, podemos hacerlo. ¿Qué estás haciendo? Ahora mismo. Estoy esperando. El ruido creció no más fuerte, sino que se intensificó, enviando vibraciones bajas por todo mi cuerpo. El adoquín dorado bajo mis pies parecía temblar a través de la parte inferior de mis zapatos, y seguí girando, apenas parpadeando, mirando fijamente la arquitectura circundante. En mi tercer turno de esta manera lo vi. La puerta negra. Está bien, dije en voz baja. Si muero o me vuelvo loco, será mejor que vengan y arreglen esto. Sin promesas, dijo Jai con ironía. Podía sentir su intento de humor, pero debajo de su voz había un ligero temblor. Ella estaba asustada. Eso nos convirtió a dos. Caminé lentamente hacia la puerta. Tenía el mismo aspecto que antes, pero más grande, y se alzaba sobre el fondo de una pared dorada y brillante situada en el otro extremo del mercado. Yo era una niña alta y el pomo de la puerta estaba casi tan alto como el nivel de mis ojos, lo que me hizo sentir como una niña otra vez. Lo giré y abrí la puerta a propósito. El interior de un granero me saludó, muy oscurecido por las sombras, con paja muerta y tierra esparcida en la oscuridad frente a mí. Respiré profundamente y salí adelante. En el momento en que crucé el umbral, estaba una vez más en el mundo gris. El color había desaparecido y ese ruido distante retumbaba a través de mis huesos. Pero esta vez me giré e inmediatamente cerré la puerta detrás de mí. Jai, susurré. Akun. Ahora, hazlo, la puerta verde. Vamos chicos, escuché a Jai decir. Su voz estaba apagada y lejos, pero la escuché, y con eso volví a abrir la puerta negra. El mundo rojo había desaparecido, y frente a mí estaban los bosques grises y blanqueados, tan similares y, sin embargo, tan diferentes de los bosques que habíamos creado nosotros mismos. Regresé afuera y me dirigí deliberadamente hacia el bosque. Había dado unos pasos cuando oí un latido profundo y fuerte y miré por encima del hombro hacia el granero. Estaba allí, frente a la puerta negra. Era alto, mucho más alto que el umbral de la puerta, y de forma aproximadamente humanoide, pero oscuro, como si se hubiera abierto un agujero en el mundo y hubiera adquirido forma sensible. Los bordes de su forma parecían doblar y deformar la atmósfera inmediatamente a su alrededor. Mientras miraba, la oscuridad pareció profundizarse y pensé que comencé a vislumbrar algo más. Muy atrás, en la negrura, empezaron a aparecer los indicios de una forma, o formas. Formas con bordes adicionales, con líneas, caídas, saltos y puntas en lugares que no tenían sentido, ondulando con movimientos inquietantes solo cuando mis ojos miraban hacia otra parte. Mi estómago se revolvió en una repulsión repugnante, mis ojos querían desesperadamente rechazar lo que estaba viendo. Sentí un chorrito de humedad deslizarse por mi mejilla mientras miraba fijamente, y extendí la mano para limpiarme los ojos, y mis dedos salieron manchados de sangre. Mi cabeza latía con fuerza, mis pensamientos se apretaban bajo su peso, y cuando di un paso atrás, pareció dar un paso hacia mí, y luego otro. Joder, no. Me di la vuelta y corrí, lanzándome hacia los árboles. Jai. Lloré. Vamos chicos. Necesito esa puerta verde. Ella no respondió. El bosque que me rodeaba seguía parpadeando, moviéndose en una cacofonía de zumbidos y ese profundo sonido retumbante. Los árboles estaban a mi izquierda o derecha en un momento y luego, de repente, frente a mí yo en el siguiente, y tuve que seguir cambiando de dirección. Varias veces me estrellé contra troncos de árboles, luchando en pánico contra el suelo mientras recuperaba el equilibrio. Miré detrás de mí unas cuantas veces y siempre, la sombra seguía, pareciendo nunca perder terreno, pero siempre ganando un poco siguiéndome constantemente, con largos miembros moviéndose en inquietante asincronicidad, con la paciencia y el oscuro propósito de algo que tiene todo el tiempo del mundo. Me sentí debilitado. Era diferente a cansarse en el mundo físico. De repente me sentí menos, como si fuera un bote de agua que se había agrietado y estaba derramando lentamente mi contenido al suelo a mi alrededor. Mi visión comenzó a difuminarse y a hacer túneles en los bordes. Las náuseas me alcanzaron y jadeaba pesadamente, el sudor y un líquido más oscuro se deslizaban por los lados de mi cara hasta mis ojos. Está palpitando, un sonido profundo y estremecedor se hundió en mi cuerpo y pude sentirlo apretando, presionando, vaciando. Jai, susurré débilmente y tropecé con la raíz de un árbol que de repente había aparecido en mi camino.
Golpeé el suelo con fuerza, el aliento se escapó de mis pulmones en un fuerte gruñido, y me giré sobre mi espalda mientras la sombra se cerraba sobre mí, alcanzando cada vez más alto en el cielo, sus bordes ondulaban como la superficie de un charco que había comenzado a extenderse. ¡Jai! Corrí hacia atrás y luego mis manos tocaron algo debajo de mí, algo que me parecía completamente extraño comparado con el suelo cubierto de agujas de pino. Madera lisa y maciza y forma de pomo de puerta. Miré hacia abajo. La puerta verde había aparecido directamente debajo de mi cuerpo, tirada en el suelo. No lo dudé, pero agarré con fuerza la perilla y la giré, permitiendo que la puerta se abriera debajo de mi cuerpo. Volé hacia abajo, con el cerebro dando vueltas ante el cambio de orientación, y aterricé pesadamente en la orilla arenosa de la gruta, extendiéndome con la puerta verde abierta en la pared de la cueva frente a mí. Pude ver el cielo gris a través de la puerta y, mientras me ponía de pie, la sombra oscura se inclinó sobre la puerta, bloqueando el cielo y llenando la abertura mientras intentaba atravesarla. Salté rápidamente hacia adelante, agarré el borde de la puerta y la cerré de golpe en su cara. Lo mantuve cerrado por un momento, jadeando. «Si me quieres, gilipollas», susurré, «tendrás que entrar aquí por las malas». Me giré y me enfrenté a la gruta. Era exactamente como lo habíamos dejado. Unas algas preciosas y luminiscentes hacían brillar el agua, mientras hilos de hongos tejían un tapiz de verde, azul y morado sobre las paredes de roca. El otro extremo de la caverna subterránea se abría al paisaje y al cielo muy arriba, pero en lo que me concentré ahora era en el pequeño campamento que siempre había estado al borde del agua. La tienda de campaña y la fogata ardiendo alegremente en un pozo de fuego excavado en la arena. Me moví rápidamente. Sabía que esta vez sería más fácil presionar la extensión y rápidamente derribé la tienda, pisando con fuerza la tela y tirando hacia arriba con todas mis fuerzas, abriéndola. Quité uno de los postes de la tienda y lo rompí de manera similar, usando mi peso para doblar y romper la madera flexible. Rápidamente até las piezas rotas con la lona de la tienda destrozada y repetí esto unas cuantas veces, hasta que tuve al menos 4 manojos de madera atados con tela. Un profundo estruendo llenó el aire. Wop 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 wop. Me giré para mirar hacia la pared más alejada de la caverna. En un abrir y cerrar de ojos, había una pared de roca lisa, y luego estaba allí la puerta negra, siniestra en su altura, una mancha negra en este hermoso lugar. Me moví rápido, mi corazón latía con fuerza. No había tiempo para preguntas ni codornices, solo haz lo que tengas que hacer a continuación. Agarré un extremo de uno de los paquetes y pasé el otro extremo a través de la fogata. Me tomó varios intentos, pero pronto la madera gruesa y la tela envuelta se incendiaron. Miré hacia arriba mientras me enderezaba y noté que esta vez no me estaba esperando. La puerta había comenzado a balancearse lentamente hacia afuera por sí sola. Me acerqué rápidamente y, cuando se abrió, allí estaba de pie en un campo lejano de hierba gris, una herida negra y marcada contra el cielo, alta e imposible. Comenzó a caminar hacia mí. Contuve la respiración, moví los brazos hacia atrás con todas mis fuerzas y arrojé el paquete en llamas a través de la puerta. Lo último que vi a través de la puerta fue una erupción de llama blanca e incolora cuando el paquete aterrizó en ese mar seco de hierba muerta e inmediatamente se incendió. Mis tímpanos casi estallaron ante la explosión de sonido que reverberaba desde esa cosa insondable, y agarré el borde de la puerta negra y la cerré con todas mis fuerzas. Aún no había terminado. 2 paquetes más chocaron contra la base de la puerta, y el tercero lo prendí fuego tal como lo había hecho con el primer paquete. Con mi premio en llamas en la mano, aceché hacia la puerta negra. Golpe. Tintineó y tembló. La perilla giraba furiosamente hacia adelante y hacia atrás. Me agaché con cuidado y coloqué el paquete en llamas contra los demás, apuntalándolo para que el fuego tuviera una base estable. Tronó. Me lancé hacia atrás. La puerta se inclinó hacia afuera, un estruendo sobrenatural llenó la caverna por un momento, la madera chirriaba en protesta, y luego el fuego se encendió y ardió cada vez más fuerte, encontrando aceptación en la leña que había proporcionado, y comenzó a abrirse camino de manera constante por la superficie de la puerta negra. Un horrible aguijón atravesó la gruta y me golpeé las orejas con las manos, cayendo de rodillas. La roca se agrietó y se partió, el polvo y las piedras cayeron al suelo arenoso de la gruta, y me acurrucé formando una bola, con los ojos cerrados, esperando lo peor. Y entonces el estruendo se fue silenciando poco a poco. Miré hacia arriba. Yo era una niña solitaria arrodillada en una gruta, observando cómo un fuego que crecía lentamente se alejaba alegremente. Me moví y me senté en el otro extremo, presionándome contra la pared de la cueva al lado de la puerta verde, y la vi arder hasta abajo, queriendo asegurarme.
Mientras estaba sentado, le conté a Jai y a los demás lo que había sucedido ocurrió en el mundo rojo y cómo usé la fogata en la gruta para, con suerte, destruir la puerta negra. Esperé, listo para correr si mi plan no parecía funcionar, pero mientras observaba, las llamas parecían arder cada vez más brillantes hasta que finalmente la puerta se derrumbó en un montón de cenizas y brasas, dejando nada más que una pared de roca lisa detrás de ella. Me quedé de pie, me giré hacia la puerta verde y la abrí con cautela. Me saludaron bosques exuberantes y verdes. Pasé y cerré la puerta detrás de mí. Podía sentir mi cansancio cavando en mi mente mientras caminaba de regreso a través del bosque, en dirección a nuestro claro demasiado familiar. En el camino, vi algo de movimiento lejos entre los árboles. Mientras miraba a mi izquierda, una bestia muy similar a un alce, pero más grande, con cuernos de puntas oscuras y un ojo grande y mirador en medio de su frente de sable, captó mi mirada. Inclinó la cabeza hacia un lado por un momento, antes de girar y desaparecer en el bosque. Cuando llegué al claro, Elia estaba allí, esperando. Me detuve y la miré con cautela. Se parecía a ella normalmente, vistiendo el pijama que había usado el viernes por la noche. ¿Eres realmente tú?, pregunté. Ella me resopló. ¿Tienes idea de lo que acabo de pasar? No seas un idiota. Bueno, definitivamente sonaba como Elia. Entré en el claro y la miré con cautela. Ella no era una persona demostrativa, pero me sonrió cuando me acerqué. No está mal, dijo ella. Gracias por volver. Ella tomó mi mano. Habría sido fácil en ese momento desconfiar de todo lo que había estado viendo, pero una parte de mí necesitaba creer que habíamos arreglado lo que fuera que habíamos roto. Jai, dije, tráenos de vuelta. Apreté la mano de Elia y cerré los ojos. 5, 4, 3, 2, 1. Abre los ojos. Elia regresó a la escuela al día siguiente. Parecía pálida y todavía un poco débil, pero sobre todo ella misma. Dijo que no recordaba mucho mientras estaba enferma y que constantemente perdía y recuperaba la conciencia con fiebre fuerte. Ella no recordaba nada sobre la parte de sí misma que estaba perdida en el mundo gris del hombre de las sombras, ni sobre regresar conmigo, pero no parecía demasiado preocupada por eso. Creo que simplemente se sintió aliviada de no estar enferma más y estaba ansiosa por dejarlo todo atrás, como lo estábamos todos nosotros. Nunca volvimos a salir al bosque y, una vez que llegó la escuela secundaria, todos parecíamos ir a la deriva y seguir caminos separados. He perdido el contacto con la mayoría de mis viejos amigos a lo largo de los años. Algunos los he vuelto a encontrar en Facebook y algunos los vi en la reunión de mi escuela secundaria hace unos años. Todo el mundo parece estar bien adaptado en su edad adulta, pero nadie ha vuelto a intentar algo como Seven Dwarfs. Y actualmente, nadie parece tener ningún contacto con Elia, ni saber dónde está. En general, me he mantenido alejado de cualquier tipo de proyección astral, ejercicios de sueños lúcidos o meditaciones de tipo viaje. Aunque tiendo a ser agnóstico/escéptico, también colecciono varios artículos religiosos, incluidos amuletos benditos de San Benedicto, uno lo guardo en la casa y el otro en mi auto, estatuas de santos y deidades védicas. Ganesha protege el pasillo que sube por nuestras escaleras. Tenemos poco gis o estatuas en el porche delantero, y a veces escondo subrepticiamente pequeños cuencos de sal en los rincones de la casa. A mi marido le parece extraño que yo esté constantemente cuestionándolo todo y exigiendo pruebas, pero luego llene secretamente la casa con amuletos protectores y estatuas. El año pasado quedé embarazada de mi primer hijo. Descubrí que tenía sueños cada vez más vívidos, lo cual es común durante el embarazo, pero algo extraño en ellos me hizo cuestionar lo que realmente estaba soñando y me hizo recordar esta experiencia infantil. Un par de veces soñaba que caminaba por bosques bellamente iluminados por el sol, relajado y cómodo, y aunque él no aparecía físicamente como él mismo, podía sentir la presencia de mi hijo conmigo, flotando sobre mi hombro como una pequeña bola de calor. Caminábamos durante lo que parecían horas, contemplando el bosque y la compañía del otro, sin hablar nunca, pero sintiéndonos profundamente de una manera que realmente no puedo describir. Si alguna vez has tenido o dado a luz hijos, quizás sepas a qué me refiero. Durante uno de estos sueños, recuerdo estar sentado al borde de un estanque, mirando a través de la extensión de agua, con la pequeña presencia de mi hijo flotando suavemente a mi lado. Por alguna razón, miré hacia el agua debajo de mí, admirando el reflejo del bosque en la superficie quieta y lisa. Vi algo extraño en el otro extremo del estanque, reflejado en el agua. Desconcertado, miré hacia arriba. Delante de mí, al otro lado del agua, había un gran granero gris en la orilla. El granero estaba en llamas.
Una alarma y una repentina descarga de terror me atravesaron y me desperté sin aliento, temblando. Mi marido se despertó, me preguntó si estaba bien e hizo todo lo posible por tranquilizarme antes de volver a dormirme. No entro conscientemente en ningún tipo de meditación que pueda llevarme a otra parte. Después de esa experiencia, lo sé mejor. Quizás lo detuvimos por un rato, hicimos que su conexión con cualquier avión que estuviéramos explorando fuera un poco más débil. Pero sea ciencia cierta que lo que hicimos no durará, que no me han olvidado y que, 20 años después, todavía me siguen observando. Quizás algún día encuentre una manera de cortar su conexión conmigo para siempre. Estén seguros, viajeros. Y por el amor de Dios, si lo ves, por favor nunca abras una puerta negra.